Digamos que si uno va a muchos de los teóricos centrales sobre el problema del trabajo, lo que van a decir es que el trabajo determina muchos elementos de lo social, determina muchos elementos de lo individual y constituye, casi que construye lo que somos como sujetos. Entonces, en esa íntima relación uno tendría que decir que evidentemente la relación trabajo y salud es una relación muy cercana. Si estamos y trabajamos de una manera agradable, de una manera en que podamos producir cosas, en que podamos generar transformaciones, evidentemente estamos bien. También si tenemos condiciones que sean favorables para trabajar. Si no logramos hacerlo, evidentemente hay desgaste, hay malestar y estamos mal. Marx es clave y yo creo que lo dijo mucho tiempo atrás. Yo creo que el trabajo que le permite a uno identificarse con que esto es parte mía, que yo puedo ver que allí yo he puesto cosas y que esas cosas de cierta forma sirven para otros y me permiten decir, esto es un pedazo de mí que está puesto allá. Yo me puedo identificar con eso que hago y a la vez los otros me identifican también por eso que yo hago. Yo creo que eso es parte de que el trabajo produzca el bienestar, produzca salud mental, produzca que en términos generales en la sociedad estemos bien. El trabajo es un elemento como que vertebra la vida, como yo lo entiendo. O sea, es un elemento central a la vida de todos los seres humanos. ¿Qué entiendo yo por trabajar? Entiendo por trabajar lo que hacemos, toda actividad que realizamos en la que transformamos la naturaleza, transformamos el mundo con el trabajo, producimos algo en el mundo. Entonces, no hay que asimilar ni pensar que trabajo es solamente empleo. Trabajo es todo aquello que se hace en lo que estamos, digamos, haciendo algún tipo de transformación, algún tipo de producción para el mundo. Si pensamos en que el trabajo sea bueno, hay que pensar en las condiciones en las cuales las personas trabajan. El trabajo es de hecho buena parte de nuestra vida, ¿no? De nuestra vida despiertos. La búsqueda permanente, pues en mi caso, es cómo lograr una realización personal en que las dinámicas económicas o las dinámicas del poder que suponen las relaciones de trabajo no sean las que determinen, ¿sí? Cómo bajarnos de esa dinámica de relaciones de poder y estar en función más de la realización personal. ¿Sí? La realización personal pasa por crear, aprender, pasa por aportar a nivel social, qué significado puede tener mi trabajo cotidiano para otros, qué aporte puede darles. ¿Sí? Entonces, claro, es una tensión permanente, ¿sí? Porque el contexto es diferente. Las lógicas culturales son de ascenso en las relaciones de poder y el trabajo es pues por excelencia eso. A veces es un fin y a veces es un medio, ¿no? O sea, hay gente que encuentra su realización en el trabajo, pero para otras personas el trabajo simplemente es un medio pues para lograr otras cosas. Y a veces lo que empieza a chocar es cómo las dinámicas de uno no son las dinámicas del otro. Entonces en los trabajos hay que ser como cuidadosos de saber que estamos con personas que para las cuales estar ahí es maravilloso y está muy bien, pero para otras simplemente pues es la manera de lograr cosas. Entonces son visiones diferentes de la vida y en ese juego de dinámicas es donde pueden llegar a empezar a pasar como problemas y roces de lo que cada uno está esperando del trabajo. Si uno sabe como dónde ubicarse en la escala alimenticia, en el ecosistema laboral, pues yo creo que ahí uno empieza como a desmitificar el trabajo, ¿no? Que es otra cosa que creo que también hay gente que ha vuelto el trabajo como su templo, entonces lo tratan así con un respeto sobrenatural, cuando no, pues hay que ubicarse. Para mí, ¿qué es el trabajo? O es un fin o es un medio. De acuerdo a eso yo me ubico y sé cómo lograr unas relaciones sanas con la gente que está a mi alrededor, ¿no? Pero también el trabajo es sencillamente un relacionamiento con otras personas y con uno mismo. Y en el trabajo, digamos que ese relacionamiento con otras personas también tiene que ver con las expectativas de vida, con los niveles en que se encuentra ubicada cada persona con la que yo me relaciono en esa relación laboral. Y bueno, eso crea un mundo muy complejo, que no es solo individual, ¿no? Es un mundo que necesariamente cuenta con muchas personas, aunque sea para cumplir metas y objetivos individuales, y por lo tanto es, desde mi punto de vista, muy complicada esa vida
individual de trabajo, porque uno tiene que luchar por ubicarse en es una lucha desde el principio, esa situación laboral. Entonces, ¿cómo me ubico en ese mercado laboral? ¿Cómo hago para que ese mercado laboral cumpla las expectativas de lo que yo quiero? Y si es posible, y si además pues estoy con otras personas, ¿cómo hacer para que esas relaciones con esas otras personas creen una vida laboral agradable y satisfactoria también? Cuando yo oí a la primera persona que hablaba sobre trabajo y vida, lo que se me venía a la cabeza, o lo que se me viene a la cabeza inmediatamente, y creo que tiene que ver un poco con la pregunta que tú haces de cómo entender el trabajo, es un concepto muy lindo que trabajan los operaístas, que es el de trabajo vivo versus trabajo muerto, que es de cuño marxista. Ellos lo retoman y digamos que ahí se preguntan por dos condiciones del trabajo. ¿Qué es el trabajo, no? El trabajo en primera medida, y digamos que esa sería como la definición básica de trabajar y de trabajo vivo, es producir algo, transformar la naturaleza, producir algo nuevo en el mundo. Y en esa medida es realización, es algo que transforma y que nos transforma. Ahí es donde tendríamos ese trabajo que es vida, trabajo que es vivo, digamos. Otra cosa distinta es el trabajo muerto, es el trabajo dentro de las lógicas del capital y en particular el trabajo dentro de las lógicas de este capitalismo que estamos viviendo, que es un capitalismo salvaje, han dicho algunos, y probablemente es cierto que lo es. Y ahí el trabajo se vuelve otra cosa, se vuelve sufrimiento, evidentemente, porque es digamos, tener que tolerar unas condiciones muy duras para poder vivir, no poder reflejarse en lo que se hace en muchas ocasiones. El trabajo se vuelve medio de sustento, se vuelve ascenso, se vuelve competencia frente al otro, se vuelve financiarización, como decía Jairo, o sea, poder sacar beneficio básicamente. Y es un trabajo que es muerto en tanto eso, en tanto, digamos, ese espacio de producción de lo común y de la vida se elimina completamente. Entonces, yo volvería un poco al mismo punto que señalé anteriormente, y es pensar, digamos, las condiciones en las que estamos trabajando, y dentro de esas condiciones, si es posible un trabajo vivo o si estamos abocados más a un trabajo muerto, un trabajo de muerte y que produce muerte efectivamente, además, no solamente metafóricamente. Evidentemente, hay espacios y hay resquicios donde el trabajo vivo en las condiciones contemporáneas sigue siendo posible, probablemente más en ciertas condiciones de periferia hay esos espacios, y creo, como señalaba Jairo, que es importante no solamente, digamos, ese diagnóstico sobre las condiciones en las que estamos viviendo el trabajo, sino el poder pensar esos espacios que son espacios de salida, espacios de resistencia, espacios donde el trabajo se pueda producir de otra manera y se pueda recuperar la vida en el trabajo. Yo señalaría cómo es de complejo, en estos dos fragmentos, cómo es de complejo el mundo del trabajo, y que no solamente está vinculado con una cuestión económica, sino que hay cosas muy, en la manera en que anteriormente veíamos el otro video, muy relacionadas con cómo las personas de manera psicológica se vinculan con el trabajo. Es la realización personal, es relacionarse con uno mismo, es cumplir expectativas, es que sea agradable, es una expectativa de vida, es aprender, es crear, son relaciones de poder. Está ahí mezclado toda esta cuestión psicológica y la cuestión económica, pero la centralidad del trabajo va mucho más allá de solamente el problema económico. Y yo creo que solamente para conversar, porque es una cuestión que a mí me parece interesante en lo que aparece en el mundo del trabajo desde hace algunas décadas, es ¿y qué tal si el trabajo no tiene que ser el centro de las personas? ¿Qué tal si el trabajo no necesariamente, si el trabajo empezó a ser el centro de las personas desde hace relativamente poco en la historia de la humanidad? ¿Qué tal si pensamos que el trabajo no sea el centro de la formación de las personas? Yo quisiera partir de dos textos que para mí
me impactaron mucho en mi aproximación al trabajo. Uno es el del profesor Robert Castell, que es la cuestión social, crónica del salariado, y el otro de Karl Polanyi, que habla de la gran transformación. Ambos tienen una perspectiva histórica de lo que es un poco el desarrollo del capitalismo y el cambio en el lugar del trabajo en la sociedad. En Robert Castell lo que muestra es que para que el trabajo como empleo se genere en la sociedad capitalista, hay que desafiliar al sujeto de sus redes sociales primarias. Es decir, si aquí se está diciendo que el buen vivir depende de las relaciones, de las redes de soporte para ir por la vida, el modelo capitalista en buena medida individualizó al sujeto para llevarlo a depender del empleo para poder vivir. Entonces yo lo que digo es, si lo económico es no lo central para las personas, depende de cómo está tejida la sociedad. Porque si uno no tiene otra opción que trabajar para obtener los ingresos para vivir, pues el trabajo va a ser lo central. Si uno tiene unas redes sociales y un soporte social que le puede permitir decir, no, yo no trabajo en esas condiciones porque puedo tener otras opciones, pues el trabajo significa otra cosa, ¿cierto? Pero desafortunadamente la mayor parte de las personas en nuestra sociedad no tienen esa opción de trabajar en lo que quieren y hacerlo en el momento que quieren, sino que se vuelve el trabajo una condicionante, una obligación, algo que hay que hacer para, en todo caso, seguir adelante con el proyecto de vida. De todas formas, creo que el punto central está en que el trabajo hace parte en nuestras sociedades complejas de un entramado de redes sociales que van mucho más allá de lo económico, lo comparto, pero donde en todo caso las posibilidades de realización de los proyectos personales pasan por una dimensión de las relaciones también económicas de la sociedad, y en esa medida repensar el trabajo es repensar la sociedad en una dimensión económica, pero también en una dimensión cultural.